En 2019, acepté la obra de Dios Todopoderoso. En las reuniones, me elogiaban por lo que decía, por mi entendimiento y mi aptitud. Más tarde, me eligieron líder de grupo. Y poco después, diácono de evangelización. Luego de eso, cumplía con el deber de forma más activa y empecé a dirigir reuniones. Los hermanos disfrutaban mis enseñanzas y mi líder decía que lo hacía bien. Esto me alegraba mucho y creía que tenía muy buena aptitud. Para recibir más admiración, leía más la palabra de Dios y miraba películas de la casa de Dios y lecturas en video de su palabra. Pero a la vez, me conformaba con tener un entendimiento literal del que presumir y no me centraba en practicar la verdad. En las reuniones, enseñaba detalladamente para que los demás creyeran que comprendía más. Hasta enseñaba cosas que no entendía bien, para que pensaran que lo sabía todo. Además, para generar una buena imagen en el corazón de mi líder, fingía ser muy fuerte. Por ejemplo, al principio tenía nociones sobre la obra de Dios, pero creía que si las contaba, mi líder pensaría que no comprendía la verdad. Así que le ocultaba mis nociones deliberadamente. Era como si llevara una máscara. El yo que veían los demás era una ilusión. Meses después, me eligieron líder de la iglesia a cargo de la evangelización, para la cual había que tener discernimiento, aptitud y capacidad de trabajo. A mi parecer, yo era el único en la iglesia que cumplía estos requisitos. Por eso Dios había dispuesto que yo cumpliera con este deber. Mis reiterados ascensos me hicieron creerme distinto a los demás, el más ávido por buscar la verdad, alguien amado y favorecido por Dios. Pensé que ser responsable de evangelización era como ser el guardia de la casa de Dios, que podía decidir quién podía entrar y quién no. Así que, poco a poco, me volví más arrogante. Y creía estar por encima de mis hermanos, que podía dar órdenes y que mis hermanos tenían que obedecerme. Con esas ideas, debió ser difícil cooperar con otros. Sí, lo fue. En el trabajo de la iglesia, siempre quería decidir y tener la última palabra, pues creía que había dominado los principios y que no necesitaba las opiniones de mis hermanos. Los menospreciaba. Una líder de grupo tenía aptitud promedio, y yo quería relevarla sin considerar si cumplía bien el deber. Pensaba que mis hermanos eran subordinados y que podía tratar con ellos como quisiera. Por ejemplo, en una reunión, mis hermanos compartían su manera de predicar, y a mí me parecía que lo hacían mal, así que los reprendí, y les dije cómo lo debían hacer. Una hermana tenía su propio método de práctica. Para mí no lo hacía bien, y sin enseñarle los principios traté con ella. Seguro que los hermanos se sintieron limitados. Así es. Ella me dijo después que no quería trabajar conmigo. Luego, en una reunión, el líder preguntó si había dificultades, y esta hermana denunció mi problema al líder, afirmando que yo no enseñaba la verdad y era duro al tratar con otros. Varios hermanos más denunciaron que trataba con la gente de forma arbitraria, y con la palabra de Dios expusieron mi arrogancia. Tu conducta arrogante ya era grave. Así es. De hecho, unos hermanos ya me habían comentado el problema de mi arrogancia. Ellos me vieron ser muy estricto al preguntar por el trabajo de los demás y me escribieron diciendo: no estuvo bien hablar así, harás que los otros se sientan negativos. Otros dijeron: siempre hablas con desprecio, nunca te pones en condiciones de igualdad con tus hermanos, por lo que algunos no quieren hablarte. Y otros se sienten tan atacados que ya no quieren este deber. Tras su reprensión y su trato reiterados, mi orgullo se vio atacado. Me creía una persona amada y favorecida por Dios, pero que mis hermanos me rebelaran y rechazaran me hizo sentir negativo. Sin mi prestigio no sentía motivación por el deber. Cada día actuaba solo por inercia.
No era meticuloso, ni seguía los deberes de mis hermanos, y no me centraba en resolver sus problemas. No me importaban sus necesidades. Una hermana notó que mi estado era incorrecto, así que me envió unas palabras de Dios. Dios dice: después de la corrupción de la humanidad por Satanás, la naturaleza humana comenzó a deteriorarse y se ha ido perdiendo la razón normal. La gente no actúa desde una posición humana. Está llena de ambiciones salvajes y anhela una posición aún más elevada. ¿Qué es más elevado? Desean sobrepasar a Dios, los cielos y todo lo demás. ¿A qué se debe que la gente revele este carácter? Después de todo, la naturaleza del hombre es demasiado arrogante. La mayoría entiende el significado de la palabra arrogancia. Es un término peyorativo. Si alguien exhibe arrogancia, los demás creen que no es una buena persona. Cuando alguien es arrogante, los demás siempre presuponen que es un malhechor. Nadie quiere que lo relacionen con este término. Sin embargo, de hecho, todo el mundo es arrogante, y todos los humanos corruptos tienen esa esencia. Algunas personas dicen: no soy arrogante. Nunca he querido ser el arcángel, ni superar a Dios y todo lo demás. Siempre me he comportado bien y he sido responsable. Estas palabras son incorrectas. Cuando las personas se vuelven arrogantes en naturaleza y esencia, pueden a menudo desobedecer y oponerse a Dios, no obedecer sus palabras, generar nociones acerca de Él, hacer cosas que lo traicionan y que las enaltecen y dan testimonio de sí mismas. Dices no ser arrogante, pero si te entregaran una iglesia y te permitieran dirigirla, si yo no tratara contigo, ni nadie de la casa de Dios te criticara o ayudara, tras liderarla durante un tiempo, pondrías a la gente a tus pies y harías que se sometiera a ti, incluso hasta el punto de admirarte y venerarte. ¿Y por qué habrías de hacer eso? Por tu naturaleza. Sería algo natural. No necesitas aprenderlo de otros, ni que ellos te lo enseñen. No es preciso que te obliguen a hacerlo. Esto surge de manera natural. Todo lo que haces es para que la gente te alabe, te idolatre, se someta a ti y te haga caso en todo. Permitirte ser líder lo hace surgir de manera natural y no se puede cambiar. ¿Y cómo surge esta situación? Está determinada por la naturaleza arrogante del hombre. La expresión de la arrogancia es la rebelión y la oposición a Dios. Cuando las personas son arrogantes y engreídas, tienden a establecer sus propios reinos y a hacer lo que les place. También traen a otras personas a sus manos y a sus brazos. Que la gente pueda hacer cosas así de arrogantes solo demuestra que la esencia de su naturaleza arrogante es la de Satanás, la del arcángel. Sí. Cuando su arrogancia y engreimiento alcanzan cierto nivel, ya no lleva a Dios en el corazón y lo deja de lado. Desea entonces ser Dios, hacer que la gente la obedezca y se convierte en el arcángel. Si tienes una naturaleza así de arrogante, no llevas a Dios en el corazón. Aunque creas en Dios, Él ya no te reconoce y te descartará. Amén. Amén. Con estas palabras, recordé mi conducta hasta el momento. Desde que empecé a creer en Dios, mis hermanos me admiraban y alentaban. Según ellos, enseñaba bien. Y me ascendieron varias veces. Así que me creía especial y mejor que los demás. Por mi naturaleza arrogante, me creía una persona amada y favorecida por Dios. Me creía extraordinario y superior a los demás. Y empecé a utilizar mi puesto para reprender a otros. Incluso trataba de controlar a mis hermanos y de que me hicieran caso. Me comportaba igual que el arcángel. Así es. Me creía más de lo que era. Después de que me revelaran y trataran conmigo, me di cuenta de que no era tan perfecto como imaginaba, sino que era arrogante y corrupto. Daba por sentado que Dios me favorecía, pero solo lo imaginaba. Así es.
Días después leí otras palabras de Dios que exponían y analizaban a los anticristos. Veámoslas en video. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: los anticristos pagan cualquier precio en aras de su estatus y la satisfacción de su ambición, por su objetivo de controlar la Iglesia y ser Dios. A menudo trabajan hasta altas horas de la noche, se despiertan al amanecer y ensayan sus sermones de madrugada, todo con el fin de dotarse de la doctrina que necesitan para dar sermones elevados. Cada día ponderan qué palabras de Dios utilizar al predicar sus elevados sermones. ¿Qué palabras inspirarán la admiración y el elogio de los escogidos y se las aprenden de memoria? Luego, estudian cómo interpretar esas palabras de una manera que demuestre su brillantez y sabiduría con todo el esfuerzo de los estudiantes que compiten por una plaza en la universidad. Cuando alguien da un buen sermón, o uno que aporta iluminación o alguna teoría, un anticristo lo recopila, lo compendia y lo hace suyo. Ningún trabajo es excesivo para un anticristo. ¿Cuál es, entonces, la motivación e intención que subyacen a su labor? Los impulsa una cosa: poder predicar estas palabras, decirlas claramente y con facilidad, con fluidez, para que otros vean que el anticristo es más espiritual que ellos, que aprecia más las palabras de Dios, que ama más a Dios. De esta manera, un anticristo puede ganarse la idolatría de algunas de las personas que lo rodean. Para un anticristo, esto es algo que merece la pena, así como cualquier esfuerzo, precio o dificultad. La esencia del comportamiento de los anticristos es usar constantemente varios medios y métodos para lograr su objetivo de tener estatus, de atrapar a las personas y hacer que éstas lo sigan y los veneren. Es posible que, en lo profundo de su corazón, no estén compitiendo deliberadamente con Dios por la humanidad. Pero algo es seguro: aunque no compitan con Dios por los humanos, sí quieren tener estatus y poder entre ellos. Incluso si llega el día en que se den cuenta de que compiten con Dios por estatus y se refrenen un poco, siguen usando varios métodos para buscar estatus y prestigio. Tienen claro en su corazón que se ganarán un estado legítimo ganándose la aprobación y la admiración de otros. En resumen, aunque todo lo que los anticristos hacen parece un desempeño de sus deberes, su consecuencia es engañar a la gente, hacer que los adoren y sigan, en cuyo caso, desempeñar su deber de esta manera es exaltarse y dar testimonio de sí mismos. Su ambición por controlar a las personas y por ganar estatus y poder en la Iglesia nunca cambiará. Así es un completo anticristo. Sin importar qué diga o haga Dios y qué les pida a las personas, los anticristos no hacen lo que deben hacer ni cumplen sus deberes de un modo que se corresponda con sus palabras y sus requisitos,
ni renuncian a su búsqueda de poder y estatus como consecuencia de comprender sus declaraciones y cierta medida del significado de la verdad. Su ambición y deseos permanecen. Todavía ocupan su corazón y controlan todo su ser, dirigiendo sus conductas y pensamientos y determinando la senda que recorren. Este es un auténtico anticristo. Amén. Amén. Dios dice que los anticristos, a fin de que los demás los elogien e idolatren, usan el sufrimiento para engañar a la gente. Y pensé, ¿no era yo así? Siempre iba en pos del estatus y todo lo hacía para que me admiraran. Leía mucho la palabra de Dios y a veces trasnochaba. Me proponía comprender más doctrinas para poder presumir ante los demás. Sí. Comprendí que tenía algunas manifestaciones de los anticristos reveladas en la palabra de Dios. Creía que Dios me había condenado y estaba muy ansioso. Pero no me atreví a contarles mi verdadero estado a mis hermanos, por temer que me consideraran un anticristo. En esa época, descubrieron y expulsaron a un anticristo en la iglesia. Aparentemente se esforzaba por Dios y buscaba su palabra para compartirla con los demás, pero ella misma no la practicaba, y cuando se objetaban sus nociones, esparcía negatividad. Renegó de la nueva obra de Dios y perturbó a otros. Entendí que había cosas en mí como las suyas. Por ejemplo, solía buscar la palabra de Dios para compartirla, pero yo mismo no la practicaba. Cuando tenía dificultades, las resolvía con mi ingenio y mi aptitud, pero no me enfocaba en practicar la verdad. Vi que mis manifestaciones eran como las de este anticristo, y que también se aplicaban a mí otras manifestaciones de los anticristos reveladas en la palabra de Dios. Temí convertirme en un anticristo y ser expulsado. En esos días, me esforzaba para contener la ansiedad delante de todos, pero estaba triste y me sentía como si me hubieran condenado a muerte. Poco a poco, mi actitud defensiva y mi recelo se agravaron cada vez más. Creía tener una naturaleza mala, que podía engañar a mis hermanos, y que en algún momento perturbaría a la casa de Dios. Al pensarlo, me aterraba aún más. ¿Malinterpretabas a Dios y te defendías de Él? Así es. En esos días, no veía la diferencia entre el carácter y la esencia del anticristo. Ni entendía cuál era la voluntad de Dios en ese ambiente. Pensé que sería descartado por Dios como aquel anticristo y que no sería bendecido, por lo que me quejaba. Ignoré las objeciones de mi familia para creer en Dios. Incluso renuncié a mi futuro y dejé mi ciudad para difundir el Evangelio. Pagué un alto precio, pero iré al infierno y seré castigado. De haber sabido que acabaría así, no me habría esforzado tanto. Al menos habría disfrutado la comodidad física. Ese estado es peligroso. ¿Y entonces te presentaste ante Dios a buscar la verdad y adaptar tu estado? En esos días, solo pensaba en mi destino, y no buscaba la voluntad de Dios. Me defendía de Él y lo malinterpretaba. Al final, dimití del cargo de líder, porque pensaba que, de seguir en ese importante deber, seguro me expulsarían. Dejé de ser sincero con mis hermanos, por temor a que trataran conmigo tras descubrir cómo era de verdad. Tampoco cooperé en el deber, y mi relación con los hermanos se hizo distante. Después, con la excusa de ir a predicar, volví con mi familia. Ante la persecución de mi familia, me volví más negativo. Aunque continuaba asistiendo a reuniones, actuaba por inercia. Estaba muy débil y sentía que mi fe había llegado a su fin. Así que dejé la casa de Dios. ¿Y prescindiste del contacto con tus hermanos? Así es. Tras dejar la iglesia, sentía un gran vacío en el corazón.
Me encerraba en mi cuarto todo el día y no quería hacer nada. Aunque mi familia ya no me perseguía y yo tenía comodidad material, no sentía más que miedo y una gran culpa. Me aterraba que Dios me castigara por traicionarlo. Temía el infierno y la muerte, por lo que pensaba en cómo aliviar mi ansiedad. Leí muchos libros de ciencias sociales, con la esperanza de hallar en ellos algo que reconfortara mi alma. Pero fue inútil. Nada podía aliviar mi tormento interior. Parecía que solo podía esperar la muerte. Sí, no hay mayor dolor que traicionar a Dios, abandonarlo y perder su presencia. Así es. ¿Y cómo cambiaste las cosas en ese estado? Oré a Dios para pedirle que me sacara de mi turbación. Escuché himnos y leí las palabras de Dios. Y entonces la palabra de Dios despertó mi corazón. En la palabra de Dios leí: Dios Todopoderoso dice: algunas personas tienen el carácter de un anticristo y, a menudo, manifiestan la efusión de ciertas actitudes corruptas. Pero, al mismo tiempo que evidencian tales revelaciones, también se analizan a sí mismas y son capaces de aceptar y practicar la verdad. Y, después de un tiempo, se puede observar una transformación en ellas. Son posibles objetos de salvación. Hay quienes, al leer las palabras de Dios, con frecuencia tienen nociones y malentendidos a partir de la revelación por parte de Dios de los estados corruptos de la gente y de su condena hacia ella. Se vuelven negativos y débiles porque creen que las palabras de Dios van dirigidas a ellos, que Dios está tirando la toalla con ellos y no los va a salvar. Se hacen negativos hasta derramar lágrimas y ya no quieren seguir a Dios. En realidad, esto es malinterpretar a Dios. No sabes lo que es tirar la toalla. No sabes con qué gente desiste Dios o en qué circunstancias lo hace. Existen unos principios y un contexto para que Dios deje de lado a las personas o las abandone por completo. Si no tienes un entendimiento completo de estos asuntos precisos, serás propenso a la hipersensibilidad y te limitarás a unas pocas palabras de Dios. ¿No resulta esto problemático? Dios se aparta a veces de la gente y en otras ocasiones la hace de lado durante un tiempo para que haga introspección, pero no la ha abandonado. Le está dando la oportunidad de arrepentirse. Dios solo abandona verdaderamente a los malvados, que cometen muchos actos malvados, a los incrédulos y a los anticristos. Algunos dicen: me siento desprovisto de la obra del Espíritu Santo, y hace mucho tiempo que me falta su esclarecimiento. ¿Me ha abandonado Dios? Es una idea errónea. Es un problema de carácter. La gente es temperamental. Siempre sigue su propio razonamiento. Siempre es absurda y está desprovista de sentido. ¿No es un problema de carácter? Dices que Dios te ha abandonado, que no te salvará. Entonces, ¿ha establecido tu final? Dios te ha dirigido solamente unas pocas palabras indignadas. ¿Cómo podrías decir que ha tirado la toalla contigo,
que ya no te quiere. Hay ocasiones en las que no puedes percibir la obra del Espíritu Santo, pero Dios no te ha privado del derecho a leer sus palabras, ni ha determinado tu desenlace, ni ha bloqueado tu senda a la salvación. Entonces, ¿por qué estás tan molesto? Te hallas en mal estado. Existe un problema con tus motivos. Tu punto de vista ideológico presenta problemas. Tu estado mental está torcido. Y si no tratas de arreglar estas cosas buscando la verdad y constantemente malinterpretas y culpas a Dios y le cargas a Él la responsabilidad e incluso dices, Dios no me quiere, así que ya no creo en Él. ¿Acaso no estás siendo ridículo? ¿No estás siendo irracional? Amén. Amén. Las palabras de Dios me hablaban al corazón. Entendí que Dios no me había descartado ni condenado, que no había decidido mi final. Así es. De hecho, desde un principio Dios sabía lo corrupto que yo era. Dios dispuso que mis hermanos me revelaran a tiempo. Con su palabra, reveló mi carácter corrupto y la senda errada que había tomado. Solo así podría conocerme a mí mismo. Era una oportunidad para transformarme. Así es. Lo era. Dios llevó a cabo su juicio, su poda y su trato para salvarme. Pero, por mis nociones, malinterpreté su voluntad. Vi la condenación en su juicio y pensé que me descartaría. Equivocado creí que Dios no me quería por mis manifestaciones de anticristo y que estaba destinado a la aniquilación. Pero todas mis manifestaciones eran normales a ojos de Dios. Sí. Sí. Pese a tener el carácter de un anticristo, no había llegado al extremo de ser un anticristo por definición. Dios desea descartar a los que tienen la esencia de un anticristo. No pueden arrepentirse, porque su naturaleza y esencia son malvadas y aborrecen y detestan la verdad. Así es. Sin importar que hagan mal, nunca lo admiten y hacen lo que sea necesario por mantener su prestigio y estatus. Pero pude comprender que estaba muy corrompido y equivocado. Todavía podía arrepentirme. Cierto. Solo tenía el carácter de un anticristo. No era un anticristo como tal. Cierto. Gracias a Dios. Si puedes tratarte correctamente, tienes una senda. Así es. No obstante, en aquel entonces no entendía la voluntad de Dios, ni conocía su amor, ni su carácter justo. Creía que, como Dios ya no me quería, cualquier esfuerzo sería en vano. Si no gozaba del placer carnal en el mundo, no tendría nada. Al recordar ahora lo que hice, siento una vergüenza terrible. Juré muchas veces a Dios que lo seguiría toda la vida. Pero después de ser juzgado, me volví pasivo. Renegué de la salvación de Dios, perdí la fe en Él. Y hasta decidí regresar al mundo y buscar el placer carnal. No tenía conciencia alguna. Al comprender la voluntad de Dios, recobré la esperanza. Sentía volver de nuevo a la vida. Renuncié a todo lo demás y empecé a meditar la palabra de Dios, a cantar himnos y a buscar su voluntad. Fue como comenzar de nuevo en la senda de la fe. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. De nuevo recibí la misericordia de Dios y sentí su presencia. Poco a poco, hallé la paz interior y el gozo. Y también sentí el deseo de volver a la iglesia. Sin embargo, no sabía si me aceptaría a la casa de Dios. Oré a Dios para pedirle misericordia y que me salvara. Semanas después, descubrí otras palabras de Dios que explicaban su voluntad. Vamos a leerlas. Bien. Dios Todopoderoso dice, varios años después de que comenzara esta etapa de la obra, hubo un hombre que creía en Dios.
pero no buscaba la verdad. Solo quería ganar dinero, encontrar una compañera y vivir con riquezas. Y por eso se fue de la iglesia. Tras vagar durante años, ahora ha vuelto. Siente muchos remordimientos en su corazón y ha derramado multitud de lágrimas. Esto demuestra que su corazón no ha dejado a Dios por completo, lo que está bien. Todavía tiene una oportunidad y la esperanza de ser salvado. Si hubiera dejado de creer, si se hubiera vuelto igual que los incrédulos, estaría completamente acabado. Si se puede arrepentir de verdad, entonces queda esperanza para él. Esto es raro y precioso. Independientemente de cómo actúe Dios en las personas, de cómo las trate, aunque las aborrezca, las deteste o maldiga, si llega un día en el que pueden dar un giro, recibiré un consuelo especial, pues eso significa que siguen teniendo ese pequeño espacio para Dios en su corazón, que no han perdido por completo su razón humana ni su humanidad, que siguen queriendo creer en Dios y tienen al menos algo de intención de reconocerlo y de volver ante Él. A las personas que de verdad tienen a Dios en sus corazones, independientemente de cuando dejaran la casa de Dios, si regresan y le siguen teniendo cariño a su familia, me entrará un poco de apego sentimental y me consolaré con ello. Sin embargo, si nunca regresan, me parecerá una pena. Si pueden volver y arrepentirse sinceramente, entonces mi corazón estará especialmente lleno de satisfacción y consuelo. El que este hombre siguiera siendo capaz de regresar demuestra que no había olvidado a Dios. Regresó porque en su corazón todavía anhelaba a Dios. Vernos fue muy conmovedor. Cuando se marchó, sin duda era bastante negativo y su situación no era buena. Pero ahora ha regresado, lo que demuestra que sigue teniendo fe en Dios. Sin embargo, no se sabe si es capaz de continuar avanzando, ya que las personas cambian con demasiada rapidez. En la era de la gracia, Jesús tuvo compasión y misericordia de las personas. Si se perdía una oveja de las 100, dejaba a las 99 y buscaba a esa. Esta línea no representa una práctica mecánica ni una regla, pero muestra la intención urgente de Dios de salvar a la humanidad, además de su profundo amor por ella. No es una forma de práctica, sino que es una clase de carácter y de mentalidad. Así pues, algunas personas se marchan de la iglesia durante 1 año o 6 meses, o tienen muchas debilidades y malentendidos, y sin embargo, su habilidad para despertar a la realidad y ser capaces de tener conocimiento, de dar un giro y volver al camino correcto, me hace sentir especialmente reconfortado y me causa un pequeño disfrute. En este mundo de alegría y esplendor, en esta era malvada, ser capaz de reconocer a Dios y tomar de nuevo el camino correcto es algo que realmente consuelan y entusiasman. Por ejemplo, si crías niños, independientemente de que sean buenos hijos o no, ¿cómo te sentirías si no te reconocieran y se fueran de casa para no volver? En el fondo, siempre te seguirías preocupando por ellos, siempre preguntándote, ¿cuándo volverá mi hijo? Me gustaría verlo. Es mi hijo después de todo. Por algo lo he criado y amado. Siempre has pensado de esta forma. Has anhelado que ese día vuelva. Todo el mundo piensa igual al respecto, por no hablar de Dios. ¿No es la suya una esperanza aún mayor de que el hombre encuentre el camino de vuelta después de haberse desviado? ¿De que el hijo pródigo regrese? Hoy en día, las personas tienen una estatura pequeña, pero llegará el día
en que entiendan la voluntad de Dios, a no ser que no tengan ninguna inclinación hacia la verdadera fe, a menos que sean los incrédulos, en cuyo caso a Dios no le preocupan en absoluto. Amén. Amén. Tras leer las palabras de Dios me emocioné. Sentía que Dios me hablaba cara a cara, como una madre a su hijo. Dios me reconfortó cuando estaba más desesperado, me dio esperanza y me permitió descubrir que su amor es real. Así es. Comprendí que Dios no condena ni mata a su antojo. Dios se encarnó en los últimos días para salvarnos. Así es. Dios nunca me había abandonado como imaginaba. En cambio me estaba juzgando por mi carácter corrupto y por la senda que había tomado. Lo que era su justicia y una manera de cambiarme. Así es. Esperaba que me arrepintiera, pero yo tenía muchas nociones acerca de él. Consideraba el juicio de Dios como descarte. No comprendía su voluntad y no tenía obediencia. Mantenía una postura personal. Consideraba mi opinión la verdad. Sí. Pese a ser tan rebelde, Dios sabía qué me faltaba y en qué caía y fallaba. Dios me guió paso a paso hasta que desperté y recobré el sentido. Vi que su intención de salvarnos es sincera. Así es. Siempre que se guarde el nombre y el camino de Dios, Él tenderá su mano salvadora. Sí. Dios nos ama más de lo que yo creía. Dios es el responsable de la vida de todos. Gracias a Dios. Supe que no era demasiado tarde para mí si me arrepentía de verdad. Aún tenía una oportunidad de transformar mi carácter corrupto y salvarme. Sí. Sí. Tras comprender la voluntad de Dios, dejé de estar negativo y malinterpretar. Gracias. Demos a Dios. gracias a Dios. El amor de Dios es inmenso. Siempre espera que nos transformemos y jamás ha renunciado a salvarnos. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Luego, leí otras palabras de Dios que me hicieron comprender la trascendencia de su obra del juicio. Miremoslas en video. Muy bien. Muy bien. bien. Dios Todopoderoso dice: Hoy Dios os juzga, os castiga y os condena. Pero debes saber que el propósito de tu condena es que te conozcas a ti mismo. Él condena, maldice, juzga y castiga para que te puedas conocer a ti mismo, para que tu carácter pueda cambiar y, sobre todo, para que puedas conocer tu valía y ver que todas las acciones de Dios son justas y de acuerdo con su carácter y los requisitos de su obra, que Él obra acorde a su plan para la salvación del hombre, y que Él es el Dios justo que ama, salva, juzga y castiga al hombre. Si solo sabes que eres de un estatus humilde, que estás corrompido y que eres desobediente, pero no sabes que Dios quiere poner en claro su salvación por medio del juicio y el castigo que Él impone en ti hoy, entonces no tienes manera de ganar experiencia, ni mucho menos eres capaz de continuar hacia adelante. Dios no ha venido ni a matar ni a destruir, sino a juzgar, maldecir, castigar y salvar. Hasta que su plan de gestión de 6,000 años llegue a su término, antes de que revele el destino de cada categoría del hombre, la obra de Dios en la tierra será en aras de la salvación. El único propósito es hacer totalmente completos a aquellos que lo aman y hacerlos someterse a su dominio.
no importa cómo Dios salve a las personas. Todo se logra haciéndolas escapar de su antigua naturaleza satánica. Es decir, Él las salva haciéndolas buscar la vida. Si ellas no buscan la vida, entonces no tendrán manera de aceptar la salvación de Dios. La salvación es la obra del Dios mismo, y la búsqueda de vida es algo que el hombre debe asumir con el fin de aceptar la salvación. A los ojos del hombre, la salvación es el amor de Dios, y el amor de Dios no puede ser castigo, juicio y maldiciones. La salvación debe contener amor, compasión y, además, palabras de consuelo y bendiciones ilimitadas otorgadas por Dios. Las personas creen que cuando Dios salva al hombre, lo hace conmoviéndolo con sus bendiciones y su gracia, de tal modo que puedan entregar su corazón a Dios. Es decir, tocar al hombre es salvarlo. Esta clase de salvación se hace mediante un trato. Solo cuando Dios le conceda 100 veces más, el hombre llegará a someterse ante el nombre de Dios y luchará por hacer el bien por él y darle gloria. Esto no es lo que pretende Dios para la humanidad. Dios ha venido para obrar en la tierra con el fin de salvar a la humanidad corrupta. No hay falsedad en esto. Si la hubiera, Él ciertamente no habría venido a cumplir con su obra en persona. En el pasado, su medio de salvación implicaba mostrar el máximo amor y compasión, tanto que le dio su todo a Satanás a cambio de toda la humanidad. El presente no tiene nada que ver con el pasado. La salvación que hoy se os otorga ocurre en la época de los últimos días, durante la clasificación de cada uno de acuerdo a su especie. El medio de vuestra salvación no es el amor ni la compasión, sino el castigo y el juicio, para que el hombre pueda ser salvado más plenamente. Así, todo lo que recibís es castigo, juicio y golpes despiadados. Pero sabed que en esta golpiza cruel no hay el más mínimo escarmiento. Independientemente de lo severas que puedan ser mis palabras, lo que cae sobre vosotros son solo unas cuantas palabras que podrían pareceros totalmente crueles, y, sin importar cuán enfadado pueda yo estar, lo que viene sobre vosotros siguen siendo palabras de enseñanza, y no tengo la intención de lastimaros o haceros morir. ¿No es todo esto un hecho? Sabed esto hoy. Ya sea un juicio justo o un refinamiento y castigo crueles, todo es en aras de la salvación. Independientemente de si hoy cada uno es clasificado de acuerdo con su especie, o de que las categorías del hombre se dejen al descubierto, el propósito de todas las palabras y la obra de Dios es salvar a aquellos que verdaderamente aman a Dios. El juicio justo se realiza con el fin de purificar al hombre,
y el refinamiento cruel con el de limpiarlo. Las palabras severas o la reprensión se hacen ambas para purificar y son en aras de la salvación. Amén. Amén. Con estas palabras, descubrí que no comprendía su obra del juicio. Cuando acepté la obra de Dios, gozaba de su amor y su misericordia, y del esclarecimiento del Espíritu Santo. Me conformaba con eso. Me creía un bebé en las manos de Dios, alguien amado por Él, especial y perfecto. Y pensaba que Él no me juzgaría. Por tanto, con su severo juicio y castigo, cuando sus palabras expusieron mi rebeldía y mi carácter de anticristo, creí que iba a descartarme, porque no comprendía la voluntad de Dios. Satanás corrompió a los humanos. El juicio de Dios era lo único que podía transformar nuestro carácter corrupto y salvarnos de la influencia de Satanás. Así es. Así es. Yo era tan corrupto que me volví la personificación de Satanás y necesitaba este juicio de Dios para despertar. Porque solo esta clase de obra podría hacerme ver mi corrupción a manos de Satanás. Sí. Solo así llegaría a detestarme y a renunciar a él. Así es. Sin eso, seguiría creyéndome perfecto y amado por Dios. Y nunca buscaría la verdad ni haría introspección. Habría tomado la senda equivocada del anticristo hasta morir. Sí. Sí. Creía en Dios, pero no quería sufrir y quería que Él me mimara. Gozar de su misericordia y sus bendiciones por siempre. Así, ¿cómo podría Dios purificarme? No. Mi ignorancia me hizo ciego al amor y a la bendición de la obra del juicio de Dios, con lo que me alejé de Él y lo traicioné. Pagué un alto precio por mi ignorancia y egoísmo. Sí. Tras comprender la trascendencia del juicio de Dios, recobré la confianza para seguirlo y experimentar su obra, pues entendí que, así la obra de Dios se ajustara a mis nociones o no, la llevaba a cabo para purificarme, para salvarme plenamente de la influencia de Satanás. El juicio y el castigo son la mejor manera para que Dios salve al hombre. Cierto. Así es. Aunque la experiencia del juicio nos haga sufrir un poco, nos permite presentarnos ante Dios, hacer introspección y arrepentirnos ante Él. Por dolorosa que sea, se da un cambio al final. Es una bendición de Dios y nos beneficia. Sí, Así gracias es. a Dios. Leí sus palabras y entendí sus exigencias. Él quería que fuera un auténtico ser creado, aceptara su soberanía y provisión, cumpliera con el deber y diera testimonio de él. En realidad, tenía el mismo estatus que mis hermanos. Solo porque Dios me hubiera concedido cierto talento o la oportunidad de servir como líder, no significaba que mi estatus fuera superior. Era un ser creado igual. Este don me lo había concedido Dios, no debí presumirlo. Debí centrar mi esfuerzo en cumplir con el deber y en volverme un verdadero ser creado. Así es. Gracias a Dios, eso habría sido lo más prudente. Así es. Al comprenderlo, tuve una senda de práctica y una sensación de alivio. Quería volver a la iglesia a continuar con mi deber. Estaba más decidido a seguir a Dios y cumplir con el deber. Borré de la computadora y del teléfono todo lo que no tuviera relación con la fe en Dios y me enfoqué en seguir a Dios. Gracias a Dios. Días después, regresé a la iglesia y continué predicando el Evangelio. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esta vez, empecé de nuevo y cooperé con mis hermanos. Cuando me topaba con un problema, les pedía a mis hermanos sus opiniones y les pedía que participaran. Ya no decidía por mi cuenta. Y dejé de imponerles mis opiniones a mis hermanos. En cambio, los aconsejaba y trabajaba con ellos codo a codo. Ya no quería presumir para que me admiraran o para controlarlos. Ya no quería poder. Aprendí a buscar los principios de la verdad con ellos. Al practicar de este modo, tenía una profunda sensación de paz, algo que nunca había sentido. Gracias a Dios. Mi relación actual con mis hermanos es más sencilla y están dispuestos a cooperar conmigo.
Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de volver a empezar. Demos gracias a Dios. De verdad creo que las palabras de Dios son lo único que puede transformar mi carácter arrogante. Por ellas ocupo mi lugar de ser creado. Cumplo con el deber y puedo vivir con semejanza humana. Con este juicio, poda y tratos severos, experimenté el amor de Dios, comprendí un poco mis actitudes corruptas y tengo una idea clara de la obra de Dios y una mayor fe en Él. Demos gracias a Dios. Creo que el juicio de Dios no es para condenar y aniquilar a la gente, sino que, como dicen las palabras de Dios, el juicio de Dios es la luz y la luz de la salvación del hombre. Y no hay mejor bendición, gracia o protección para el hombre. Amén. Amén. Mi naturaleza era demasiado arrogante y mis actitudes satánicas demasiado graves, por lo que Dios tuvo que emplear un juicio así de severo para purificarme y guiarme hacia la senda correcta. Doy gracias a Dios por salvarme. Gracias Gracias a a Dios. Demos Qué gracias El a Dios. juicio de tan Dios es grandiosa. una maravilla.